Ya tenemos las últimas 4 encuestas presidenciales de Guarumo, de Atlas, de GAT3 y de Inbamer. Y el día de hoy voy a tomar toda la información de las encuestas, el ponderado, y analizaré cómo los votos de la gran consulta o de las consultas que se vienen van a sumar para esa primera vuelta, hacia dónde se van a ir esos votos y cuáles son los sesgos que tienen cada una de las encuestadoras. Así que espero disfruten mucho este programa y vamos a comenzar con las tendencias de las encuestas. Algo que yo hago acá en mi página web es que cogí toda la información de todas las encuestas desde el 14 de noviembre y luego empiezo yo a crear un promedio ponderado para entender la tendencia, la foto, porque recuerden que cada encuesta es una foto. Pues lo que estamos haciendo acá es, si cada encuesta es una foto, pues nos está mostrando también qué está pasando en la siguiente foto y ahí es donde nos marca una tendencia. Las tendencias son muy claras al día de hoy. Es que Iván Cepeda y De la Espriella siguen creciendo con respecto al 14 de noviembre del 2025. Eso es supremamente claro, pese a que ninguno de los dos va a participar en las consultas. Entonces ustedes me preguntan, bueno, Francisco, ¿cómo le ha ido a Sergio Fajardo? Este es el problema. El problema de Sergio Fajardo es que no ha tenido un reconocimiento público aparte de las entrevistas que está haciendo, no está causando gran conmoción, por lo tanto la gente no está hablando de él y se ha estabilizado en ese 5.6%. Entonces, ¿contra quién podemos comparar a Fajardo? Pues primero con Claudia López, que algunos analistas decían, oiga, ¿qué tal si Claudia López es la candidata presidencial y Fajardo el vicepresidente? Porque así ocurrió hace 8 años, pero en el sentido contrario. Pues miren, mientras que a Fajardo se ha estancado, López ha crecido un poco, pero todavía hay una diferencia. Entonces, todo depende de cómo le vaya para ver si eso le da la oportunidad de negociar con Fajardo, porque Fajardo ya dijo que va a primera vuelta sin lugar a duda. Entonces, ahora comparemos a Fajardo con Paloma Valencia. Paloma Valencia sí ha venido creciendo. Observen esto. Esta es la tendencia concreta de Paloma Valencia. ¿Sí? Miren cómo desde noviembre ha venido creciendo poco a poco y ya casi alcanza a Fajardo. Ahora la gran pregunta es, ¿Paloma tiene lo que se necesita para llegarle a De la Espriella? Y por ahora no. Vamos a ver dependiendo del número de votos, pero por ahora no. Y si uno compara a Paloma con López, muy parecidas. Paloma claramente, según todas las encuestas, le ganaría a Oviedo, Galán y Pinzón. ¿Listo? Esa es. Entonces, ahora vamos a analizar la intención de voto para las consultas. Entonces, ustedes vieron en uno de los programas anteriores, si no, obsérvenlo, donde cogí toda la información de todas las encuestas y les mostré cómo va a quedar el Senado de la República de Colombia. ¿Sí? Ustedes van acá, le dan clic acá, encuesta Senado, donde muestro que Centro Democrático, el Pacto Histórico con 23 curules y Salvación Nacional se salva con 3 curules, quedando de esta manera. Y ustedes pueden hacer su propia predicción, cambiar los datos, los partidos que se van a quemar, los que no, bueno, no importa. Entonces, ¿cuál es la información? Tenemos 18 millones de votos. La pregunta que hace Inbamer es, oiga, 6 de cada 10 dicen que van a votar. ¿Ok? 4 de cada 10 según Guarumo dicen que van a votar. Atlas no tiene esa información y GAT dice que 5.6 de cada 10. Entonces, podríamos decir que una de cada 2 personas, el 50% de las personas que van a votar el 8 de marzo, van a utilizar esta consulta. ¿Por qué? Porque por un lado, los dos grandes, que es Iván Cepeda y Abelardo, están diciendo no vayan a votar las consultas. Ojo, o sea, los que van liderando dicen no vayan a votar, entonces no hay un impulso grande para esas consultas. Entonces, si calculamos eso, quiere decir que en el total de las consultas van a haber 9 millones de votos, no más.
Algunos dicen, oiga, va a haber muchos votos más y demás, Pues bueno, vamos a ver, pero esto es lo que dice la data. Entonces, comencemos con las consultas y cómo esto se transfiere en votos o en negociaciones después. Según Inbamer, el 34% votaría la gran consulta por Colombia. ¿Listo? Según Guarumo Ecoanalítica, es el 26% de los votantes, ¿es cierto? Y Atlas, Intel y GAT no tienen información. Entonces vamos a asumir, según esta data, que la consulta que más se va a votar es esa gran consulta por Colombia, ¿ok? Y podríamos asumir que se va a obtener 4 de cada 10 votos, ¿ok? 4 de, o sea, el 40%. ¿Cierto? Así es como lo estamos calculando acá. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan y cómo lo calcularían. Pero es que esta es la realidad. ¿Sí? Entonces, máximo en esta consulta estamos hablando de 3.6 millones de votos. Bien. Ahora, ¿hacia dónde van los votos? Según esto, y lo que yo les mostré del ponderado, Paloma Valencia, tanto en Inbamer como acá, un segundo, aquí ya, como en Guarumo es la ganadora, también en Atlas Intel y también en GAT3. O sea, si no hay ninguna sorpresa, la gran ganadora del 8 de marzo va a ser Paloma Valencia y como lo vimos en las encuestas, pues tiene lógica. Ahora bien, ¿quién es el segundo? Según Guarumo y según Inbamer sería Juan Manuel Galán. ¿Ok? Pero según Atlas sería, y según GAT3 sería Vicky Dávila. Ahí es donde uno ya ve y por eso yo les voy a hablar un poco después de los sesgos que tienen cada una de estas encuestas basado en la información. Pero entonces si se dan cuenta, en un promedio Paloma estaría obteniendo entre el 40 y el 45% de esos votos. Es decir, Paloma estaría entre 1.2 y 1.8 millones de votos. Ese sería lo que obtendría Paloma Valencia. ¿Okay? Si llegara al 50%, alcanzaría el 1.8 millones de votos. ¿Okay? Bien, esa es la primera. Ahora, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Listo? Porque ya sabemos que Paloma, pues con ese 1.8 millones de votos, es donde va a negociar. Ahora uno se pregunta, oiga, pero si nosotros analizamos el Senado, donde el Centro Democrático va a obtener las 23 curules y el Centro Democrático probablemente duplique esos 3.4 millones de votos, pues Paloma podría tener más poder más adelante, ¿cierto? Entonces, uno diría, listo, el total son 3.6 millones de votos, ¿qué pasa con el restante? Entonces, analicemos. Juan Manuel Galán, ¿ok? Que según esto alcanzaría medio millón de votos, máximo. Y todos los demás, ¿sí ven? Pues no tendría mucho poder realmente. O sea, si ven los cálculos, está entre 300,000 y medio millón de votos para Juan Manuel Galán. Lo mismo Vicky, dependiendo de la encuesta que ustedes miren, entre 300,000 y 500,000 votos, que no es mucho tampoco. Ahora, Juan Daniel Oviedo, que recuerden que Juan Daniel Oviedo en su alineación política es parecida a Galán, también tendría otros 300,000 a 500,000. Entonces, si les va bien entre los dos, estaríamos hablando de 1 millón de votos que podrían obtener entre los dos. O sea, pero realmente sería entre 600,000 y 1 millón de votos. ¿Ok? Vamos a ponerles 1 millón. ¿Quién más está? Lo mismo Enrique Peñalosa, 200,000 votos. Mauricio Cárdenas, 150,000. David Luna, unos 100,000 votos. Y Aníbal Gaviria también. Entonces,
Si uno empieza a entender estas dinámicas, la gran pregunta es, ¿la gente que vota por ellos se va con Paloma para primera vuelta? ¿Sí o no? Porque una cosa es que el candidato diga, oiga, sí, yo apoyo, yo voy con Paloma, y otra cosa es la realidad. Entonces, si esta consulta alcanza los 3.6 millones de votos, que es parecido a toda la votación del Centro Democrático, lo más probable es que los votos de Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas, o sea, llegando casi a 1.300.000, no se vayan con Paloma, no se vayan, y más bien se vayan hacia Fajardo. Bueno, entonces aquí le serviría a Sergio Fajardo, que ha estado estable, pero ahí está. Entonces, eso es lo que podría, lo más probable que pase con esos votos. Ahora, si saca Paloma 1.8 millones de votos, los votos de Vicky, de Juan Carlos Pinzón y de Aníbal sí serían con Paloma, o sea, podría llegar a los 2.3 millones de votos. Y ya, no más. Entonces, la gran pregunta es, Paloma va con un buen impulso, pero gran parte de sus votos o de los votos de la consulta no van a ir a ella directamente, sino van a ir a Fajardo porque son más alineados a Fajardo en primera vuelta. Estamos hablando de primera vuelta. ¿Okay? Entonces, de esa manera, Paloma Valencia tendría muy difícil competir con De la Espriella, porque pues las encuestas son claras. Ahora, después de las elecciones, dependiendo del número de votos, pues eso impulsa o no a Paloma, o pasaría como le pasó a Fajardo hace 4 años, que cuando hizo las consultas, al sacar muy poco, pues se quemó, ¿cierto? Pero como vamos, Paloma no tiene lo suficiente para ganarle a De la Espriella y por lo tanto tendría que unirse a De la Espriella, no necesariamente en primera vuelta, ojo, no necesariamente en primera vuelta. Pero ya vimos como varios miembros del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal y su esposo, pues ya se han ido al Partido de Salvación Nacional, que es el partido apoyado por Abelardo. Entonces, esa es la primera parte. Listo, ahora miremos la segunda. La segunda es el famoso Frente por la Vida o Consulta de las Soluciones. Muestra a ver. Es que se inventan vainas. Frente por la Vida, sí. Ah, no, mira, aquí está. Consulta de las Soluciones. Vamos a ver. Entonces, la gran consulta de Colombia ya quedó. Muy bien. Bueno, vamos con el Frente por la Vida. Es que miremos acá. Esa es. Entonces, miren, si ven, la gran consulta el 37, Frente por la Vida el 10. Ok. Entonces, el 10. Entonces, recordemos que si en total van a haber 9 millones de votos, ok, y estamos diciendo que la gran consulta se puede comer entre el 30 y 40%, pues el Frente por la Vida, pucha, si le va bien, 1.2 millones de votos. Sí. Pero, ojo, recuerden aquí que no sabe, no responde, hay un 31% y marca nulo un 16%. Ahí es donde, si le sale bien la jugada, pues el Frente por la Vida puede alcanzar los 3 millones de votos. ¿Sí? O 4 millones de votos. Entonces, todo va a depender de esos votos de que no saben y no responden. Y ahí está lo interesante de todo esto. ¿Ok? Miren esto, que es el 43% de las personas. Entonces, el 43% de las personas no sabe, no responde, no. Entonces, la data que yo les estoy analizando es basado con, oiga, voy a votar por la gran consulta, voy a votar por la consulta de las soluciones o voy a votar por el Frente por la Vida.
Si esos que no saben y no responden deciden votar en masa por la gran consulta, pues se le duplican los votos a Paloma y ahí ya Paloma tiene con qué pelearle a Abelardo. ¿Ok? Pero, como todo esto está basado en los datos que tenemos en estos momentos, ojo, listo. La gran consulta por la vida, pues estaría entre 1 y 2 millones de votos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué ha sido lo interesante? Que mucha gente no se esperaba, que pese a que fue la consulta creada por Roy Barreras, el que lidera, miremos las encuestas, Daniel Quintero le gana en Guarumo a Roy Barreras. Vamos a ver acá. Según Atlas, Daniel Quintero le gana a Roy Barreras. Miremos acá. Y según esta, hay un empate técnico, según GAT3, entre Daniel Quintero y Roy Barreras. Y según Inbamer, Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras. Entonces, la gran sorpresa de todo esto es Daniel Quintero ganando esa consulta Frente por la Vida. Entonces, según eso, si le va bien a esa consulta y obtiene los 2 millones de votos, y Daniel Quintero alcanza algunos dicen que puede obtener el 50% hasta el 60%. O sea, podría llegar casi rozando al 1.000.000 de votos, Daniel Quintero. Roy, 500.000 de votos. Bueno, es que los otros no los conocen ni la mamá, ¿no? ¿Quién es Edison Lucio? ¿Quién es Marta Viviana? ¿Y quién Héctor Elías? Bueno, nadie sabe. ¿Por qué? Porque recordemos que el pacto histórico, el presidente Petro, Iván Cepeda están diciendo no voten por la consulta. Esa es la razón principal. Entonces, esta consulta puede estar obtenida entre 1.5 y 2 millones de votos, y de las cuales el 1.000.000 de votos de Daniel, que ya le daría a Daniel su gran sueño de poderse lanzar a la presidencia, y a nivel estratégico es bueno para el pacto histórico que Roy quede de segundas, porque de esa manera Roy ya no tiene poder de negociación, pero puede mover todas sus fichas por detrás. Algunos dicen, no, es que la gran consulta por la vida con Roy va a mover una serie de maquinarias, pero vean acá, como en Atlas Intel, el 58% de la gente no sabe por quién votaría, o sea, puede ganar Roy según Atlas Intel. Mientras que acá, en Guarumo, están diciendo, no, yo voto es por Daniel Quintero. Entonces, todas las teorías de las maquinarias moviéndose a favor de Roy o no se están calculando en estas encuestas. Entonces, la gran sorpresa que sería que ganara Roy. Si gana Roy, todas las encuestas les fue mal y la más cercana sería GAT3. ¿Ok? Esa consulta de las soluciones. Ah, no, Frente por la Vida, perdón. Al fin que... Ah, miren, es que si ven hasta se confunden. Aquí dice consulta Frente por la Vida de Inbamer, Frente por la Vida de Guarumo, Atlas Intel es Frente por la Vida y GAT3 aquí cometió fue un error que puso a Frente por la Vida con Claudia. Por eso yo también me confundí. Error de GAT3, por favor, ¿dónde está el intern? Entonces, la verdad, es bueno para el pacto histórico que Roy quede de segundas, porque ya ahí sí Roy pues se dedica a apoyar a Iván Cepeda, y sabemos que Daniel Quintero es una carta que va al aire y demás, y entonces la gran pregunta es, la gente que votó por Daniel Quintero en la primera consulta donde ganó Iván Cepeda, pues va a repetir y va a obtener otros votos adicionales. ¿Ellos van a votar por Daniel Quintero en primera vuelta? No necesariamente. Gran parte de su electorado se va a ir directamente a Iván Cepeda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. Si Daniel Quintero alcanza el 1.000.000 de votos, pues le fue bien. Si saca más de 1.000.000 de votos, le fue súper bien. Pero los datos muestran que no, que no les da. ¿Listo?
Es que no les da el número de votos. Entonces, prácticamente la mayor parte de esos votos del Frente por la Vida, que estamos hablando que pueden llegar a los 2 millones, se irían por Iván Cepeda. Y recordemos que en nuestros análisis de las encuestas del Senado, el pacto histórico sería el partido con más curules junto con el Centro Democrático. Y muchos dicen, oiga, ¿será que se puede ganar en primera vuelta? Está complicado y eso lo analizaremos para otro video. Bueno, muy bien. Entonces, esa es la famosa Frente por la Vida. Y ahora sí, consulta de las soluciones. O la hubieran llamado consulta Claudia López. Entonces, sí. Primero que todo, nadie sabe quién es Leonardo Humberto Huerta. Me perdonarán, pero nadie sabe. Dicen que se va a lanzar de gobernador el otro año. Entonces, esta es la forma para que lo conozcan. Sí, pues 9 de cada 10 votos, pero miren acá, según esto, la consulta de las soluciones, según Inbamer, tendría más votos que la consulta Frente por la Vida, que sería pues bien sorpresivo. Según esto, efectivamente, Claudia López tendría más votos que Daniel Quintero y que Roy Barreras. Y acá, muestra ver dónde tenemos a Claudia. Paloma, gran consulta, no la tenemos. Daniel, ve, no la pusieron en Atlas, qué curioso. Y más bien miremos acá, gran consulta, aquí está, consulta de las soluciones, sí, eso ya sabemos. La gran pregunta es cuántos votos va a obtener la consulta de Claudia. Bueno, según los datos, recuerden, si va a haber 9 millones, ok, y de esos 3 a 5 lo obtiene la gran consulta, pues Claudia, si le va bien, obtendría entre 1 y 2 millones de votos. ¿Sí? Que es bueno, pero no suficiente. Claramente, obtener más de 1 millón de votos es bueno porque sigue viva, ¿ok? Pero no es suficiente porque ella sabe lo que le pasó a Fajardo cuando hizo las consultas, donde no le alcanzaba para eso. Entonces, este gran sueño de, oiga, Fajardo, Claudia López, por más de que se unan, miren esto, imagínense, se une Fajardo y se une Claudia López, no alcanzan el 9%. Se une con otros miembros de las otras consultas, como por ejemplo, miremos acá, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, que dijimos que es otro 1 o 2 millones de votos, alcanza el 15%, o sea, no le alcanza para pasar a primera vuelta al centro. Por ahora, con la información que tenemos, ojo, todo puede cambiar, pero esta es la realidad. Entonces, Claudia López, si le va muy bien, se acercaría al 1.500.000 votos. Bien. Y eso, pues, ya si supera los 2 millones de votos, sería un éxito total y ahí sí ya Fajardo tendría problemas. Pero por ahora, esa es. Entonces revisemos ahora sí en primera vuelta. Porque si ustedes ven, Inbamer en primera vuelta sube Iván Cepeda y sube muy poco Abelardo, pero sube bastante Claudia López. Si uno en cambio ve acá a GAT3, sube Iván Cepeda, sube Abelardo y sube Paloma Valencia. Claudia está después de Paloma. Si uno en cambio mira acá en Atlas Intel, ojo, ¿dónde están nuestros amigos de Atlas Intel? Aquí está. Iván Cepeda, Abelardo, Sergio y luego Paloma Valencia. No tienen a Claudia. Y en cambio acá, en la campaña, Iván Cepeda, Abelardo, Paloma y luego Claudia. Entonces, ¿qué está pasando acá?
Claudia y luego Sergio Fajardo. Entonces, Guarumo e Inbamer, si se dan cuenta, son muy parecidas en su enfoque, que según ellos, según Inbamer y Guarumo, Claudia López, esta famosa consulta de Claudia, pues le está sirviendo para tener más reconocimiento, porque si se dan cuenta, Fajardo está estancado. Perdón. Pero GAT3 y Atlas dicen no. O sea, Claudia no tiene con qué ganarle a Fajardo. Entonces, por eso va a ser interesante el número de votos que tenga Claudia. Recuerden, si tiene más de 2 millones de votos, tiene razón las fotos de Inbamer y de Guarumo. Si saca menos de 1.200.000, pues Atlas y GAT3. Esa es la realidad. Entonces, ahí está el tema. Ojo. ¿Qué más vemos acá? Bueno, entonces ya. Cepeda y de las Priella imparables. ¿Ok? La gran pregunta es qué va a pasar en segunda vuelta. Entonces, segunda vuelta. Si Cepeda y de las Priella pasan a segunda vuelta, por ahora miren, posible escenario, según Guarumo le ganaría a de las Priella, pero los que definen son los del centro. Miremos acá, miremos segunda vuelta. Segunda vuelta, según Atlas, le gana a Abelardo. Ojo, aquí es lo que está diciendo. Abelardo le gana a Cepeda. Y en segunda vuelta, según GAT3, ganaría Iván Cepeda. Y por eso lo tenemos de acá. ¿Sí ven? A ver, ¿dónde tenemos acá? En segunda vuelta. No me gustan estas barras que hacen Inbamer. No sé qué le pasa. Ganaría Iván Cepeda. Entonces, esta es la realidad. Ahora, si ustedes miran, entonces ya dijimos que si se unen Claudia López, Oviedo, Galán, Fajardo, no les alcanza para pasar a primera vuelta en estos momentos. Ya sabemos que Paloma Valencia, con el apoyo del Centro Democrático, dependiendo del número de votos que ella obtenga, entonces lo mismo, si ella pasa de los 2,5 millones de votos, muy bueno para Paloma. Si no, si se queda entre el 1.200.000 y 1.800.000, no le alcanza. Y en cambio de las Priella y Cepeda siguen firmes, todas las encuestas lo muestran, ustedes ven acá, bien. Y lo que les iba a mostrar, aquí está por ejemplo mis consolidados, vean cómo en los escenarios de segunda vuelta consolidados, por ejemplo, en las últimas, en Inbamer, GAT3 y Guarumo gana Cepeda y solo en Atlas Intel gana de las Priella. Ok, vean esta. Estos son mis cálculos. Fajardo versus de las Priella gana de las Priella. Cepeda versus Fajardo. En todas gana Cepeda. No he visto todavía la primera donde gane Fajardo en estas. Aquí está claramente. Miren. Y las tendencias de Google en búsquedas, si se dan cuenta, tanto de las Priella como Cepeda son las más altas. Ahora bien, les voy a mostrar los que se quedaron hasta este momento del video. Ya van a tener esta. Hice un análisis porque yo siempre que veo las encuestas me pregunto cuáles son esos sesgos que tienen, ¿no? Y entonces calculé la demografía que ellos ponen y los datos que tenemos en la población. Entonces lo que se llama población general y población votante. Entonces vamos a hacer el cálculo. Población votante, votan más las mujeres que los hombres. Entonces comparémoslo. Atlas Intel le dan más fuerza a los hombres que a las mujeres. Guarumo se acerca bastante. GAT3 un poco más hacia las mujeres. Inbamer más hacia los hombres. Entonces ya, bueno. Edades. Estas son cuando ellos aplican las encuestas, ¿cuáles son las edades? Miren cómo Atlas Intel entrevista a más gente
de 18 a 25. Mientras que con respecto a la población general de 25 a 34 sí es muy parecido. Y entrevista a menos de población de 55 a 60, que son los que votan bastante. Guarumo entrevista a más gente de 55 a 60 y a más gente de 18 a 25. Muy curioso que todos estén entrevistando a más a gente de 18 a 25, ¿no? GAT3, a nivel de análisis demográfico, sí es bien parecido con la población votante. Vean, la única que ellos calculan menos es de 45 a 59. En Bammer, lo mismo. Entonces, lo que es GAT3 e Inbamer son muy parecidas en este análisis de edades. Ahora, niveles de ingresos, porque cuando uno mira las encuestas dice, oiga, pero ¿a quién es que están entrevistando? Atlas Intel hace muy bien el cálculo entre los de 0 a 750,000, pero agrega más gente, ojo, miren, esta es la diferencia de Atlas Intel, en los que ganan más de 2 millones de pesos y de los que ganan más de 4 millones de pesos. O sea, le da una mayor proporción a las personas que entrevistan a los que más ganan. Ojo para que lo tengan en cuenta. Guarumo, GAT3 e Inbamer no usan este sistema. Entonces ellos usan el sistema de estrato socioeconómico. Entonces Atlas Intel no usa el sistema de estrato socioeconómico, pero Guarumo, observemos, Guarumo en estrato 2, perfecto, o sea, es casi exacto. En estrato 1, un poco más a los de estrato 1. En cambio, en estrato 4, estrato 5 y 6 es muy parecido a la población general. Entonces, Guarumo se acerca más a la demografía de estratos, excepción del estrato 3. GAT3, miren esto. GAT3 entrevista a mucha más gente de estrato 1 que la población en general y mucho menos en estrato 3. Qué curioso, ¿no? GAT3, y recordemos que en GAT3 Iván Cepeda estaría ganando en segunda vuelta. Ok. Y miremos a Inbamer. Inbamer también entrevista mucha más gente en estrato 1 y menos gente en estrato 3. Por eso, pero aún así son diferentes. Listo. Ahora, vamos con nivel educativo. Atlas Intel, muy parecido, muy bien. Guarumo no tiene, GAT3 no tiene, e Inbamer también. Entonces, a nivel educativo, tanto Atlas Intel como Inbamer son muy parecidas. Y ahora miremos regiones. En regiones, Atlas Intel, esto es comparado con la población en general y la demografía, le da un mayor porcentaje a la gente que vive en la Amazonía y la Orinoquía. ¿Ok? Guarumo, prácticamente no encontré datos que ellos entrevisten gente de la Amazonía y la Orinoquía, y si no, pues no está bien descrito en sus encuestas. GAT3, miren, GAT3 es la que más se aproxima a la distribución de las regiones a nivel Colombia. Felicitaciones a GAT3. Inbamer, menos en la población central y se parece a Atlas Intel en el sentido que le da más énfasis a la Orinoquía. Bien. Entonces recordemos que GAT3 a nivel demográfico se parece bastante, ¿ok? Pero le da mucho más énfasis a personas de estrato 1. Entonces, ¿cómo va la cosa? Y ya vienen las elecciones. Esta es la tendencia súper clara de los dos que van a pasar a segunda vuelta. Dependiendo de los votos, son las negociaciones que se vienen. Bueno, un fuerte abrazo y cuídense.